Comenzamos una nueva edición de País de Boludos, una búsqueda fugaz de transmitir alegría en el medio de la desgracia, como aquella sonrisa de Alberto. El jueves fue el Día de la Lealtad Peronista, un evento celebrado en distintos actos a lo largo y a lo ancho del país, excepto en Tucumán, donde se celebra el Día de la Tradición sin D. Aunque el Día de la Lealtad casi que lo puede celebrar cualquiera. Por ejemplo, Victoria Villarroel, que parece no estar del todo alejada del peronismo. Por el contrario, aprovechó la oportunidad para declarar su lealtad a Isabelita, quien según ella agarró el país hecho un caos y fue la primera presidente constitucional del mundo. Muy remarcada la palabra presidente, así triple subrayado. También fue la que firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión que dio inicio al terrorismo de Estado que después se consumó el 24 de marzo del 76. Por ende, hubo mucho entendimiento entre Isabel y Victoria. Todo coincidencias. ¿Te gusta matar zurdos? A mí también. Alcoyana, pelotón, pelotón. Y si armamos la agrupación juvenil, la López Rega, sí. La foto Vicky Isabelita se la debe haber puesto ideológicamente monga a Guillermo Moreno, que de todos modos muy caballero se acarició el bigote en silencio. El Guille tuvo un acto bastante grande, pero que arrancó un poco accidentado y es lo único que trascendió en los medios. Resulta que se agarraron a trompadas dos chabones cualquiera que estaban ahí, que se miraron mal y empezó a armarse el tole-tole, como en los boliches. Eso pasa por juntar demasiada testosterona. ¿Qué pasó ahí? Pasito. Espacio, chicos. Ahí va, despacito. Axel Kicillof realizó un acto realmente grande en el kilómetro cero del peronismo, en Berisso, de donde partieron las primeras columnas para el 17 de octubre del 45. Allí reivindicó a Néstor y a Cristina varias veces y dijo que la única pelea que le interesa dar es contra Milei. Vení que te esperamos cuando quieras, guacho, saltó la cámpora. En un clima súper conciliador, aunque evitó pronunciarse sobre la candidatura a presidente del PJ de la jefa, el Axel dijo, los días más felices fueron con Cristina. Así que al final estoy mareado con que si las canciones son viejas o nuevas, lo que es seguro, Axel y los Kicilofes quieren sacar disco para 2027. Hubo un gran palco con la plana mayor del kicilofismo, que son mayoritariamente intendentes de la provincia. Y como dato de color violeta, en el palco estaba Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, procesado por abuso sexual, que estaba solo como el que se tira un pedo en el ascensor. No, estoy bien, me espero el próximo, gracias. Si una cosa hay que reconocerle al Jabo es que cuando todos pensamos, ya está, se fue al pasto, tocó fleje, bueno, él siempre encuentra una banquina nueva para dejar su huella rastrera. Después de aquella foto más frívola que canapé de crema chantilly con Susana Jiménez en La Rosada, ahora el presi le abrió la puerta-ventana del soberano balcón al ex primer ministro británico Boris Johnson, un evento obviamente registrado en fotos y videos, lo que motivó que en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, el periodista Fabián Domado Goldman, le preguntara al vocero si no le parecía mal darle ese espacio al expresidente de un país que hoy todavía está usurpando nuestro territorio. Y la respuesta del gobierno fue, Milei nunca estuvo en el balcón, con la seguridad de quien responde matafuego cuando le preguntan de qué club es. Incluso el propio Jabo tuiteó, aquí el periodista miente de modo abierto diciendo que el primer ministro británico Boris Johnson ha salido al balcón de La Rosada conmigo. O sea, digamos, puedo decir que es un mentiroso sin que manden carita llorando un ataque a la libertad de expresión. Uf. ¡Qué pesado! Más pasivo-agresivo que Luis Brandoni con Flota Flota. Primero, no es un ataque a la libertad de expresión lo tuyo, Jabo. Es un ataque a la salud mental, porque nadie hablaba de vos. La pregunta era por el Boris en el balcón. Y tu respuesta es, yo no fui. Segundo, no sé si sabían, ahora el Jabo quiere ir para el Reino Unido a una cumbre de rockeros para conocer a Mick Jagger. Esa gestión se la pidió al cuarto chiflado Boris, que le debe haber preguntado, ¿no tenés un país propio que atender? Igualmente, es probable que nada de esto haga mella en la imagen del libertario, que hace rato sabe que le habla a un auditorio que siempre le va a creer más a él que a la oposición. Y para contener a su propio público, no tiene ningún reparo en mentir todo lo que sea necesario. En la misma línea de procedimiento está Pato Bullrich, que fue al Congreso a defender la parte de seguridad interior del presupuesto 2025 y dio una interesante explicación sobre la nena gaseada por policías en la plaza. La realidad no es
es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento, esa persona... No les estoy tomando el pelo, está en la justicia va a decidir. Así que ustedes van a ver la verdad. ¡Exacto! Es obvio que la nena ya vino gaseada de la casa. Ese gas naranja misterioso seguramente sea kirchnerismo en aerosol. En fin, todo este imperio de la comunicación con algo de gracia llamado País de Boludos se sustenta con el aporte de más de 1.700 suscriptores mensuales que ponen al menos 3 lucas por mes y nos permiten pagar los salarios y seguir haciendo este producto de calidad que es absolutamente gratis para todo el mundo y que además paga todo tipo de impuestos, sépanlo también. Si querés ayudarnos, puedes entrar a este QR o a paisdeboludos.com.ar y puedes hacer un aporte único, una suscripción mensual y si nos ves desde el exterior también puedes hacer lo mismo en esta misma página, este mismo QR, pero a través de PayPal, ¿eh? Ahora sí, vamos con el informe de hoy. Los universitarios hicieron 2 marchas multitudinarias para pedir un aumento presupuestario y no se los reprimió. Un poco sí, pero no se les dio el aumento. Un poco también, pero lo mínimo, para que no se les apague la luz de la heladera. De hecho, hasta se dieron el lujo de correr por las calles a un periodista independiente, prudente, razonable llamado Fran Fija, FF, porque va rapidito pa'lante. Y cuando igual el señor presidente hizo uso de su facultad divina de vetar el financiamiento universitario y vetó, y ahí 1/3 del Congreso lo acompañó, la cosa se pudrió. Los universitarios tomaron facultades en todo el país. ¿Estamos ante la puerta de una guerrilla universitaria? Los ingenieros pensarán atentados, los químicos fabricarán las bombas, los matemáticos calcularán las explosiones y los de ciencias sociales serán los encargados de ejecutarlos. Claro, si no, ¿qué rol cumplen? Redactar volantes. ¿Qué estamos esperando? ¿A que se hagan jubilados para ir a pegarles? Agarrémoslos ahora que están más blanditos. Reprimamos, no permitamos que gane la violencia. Fue un mensaje del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ya lo vas a entender. A pesar de que la ley de financiamiento universitario tenía un costo a nivel presupuestario bastante bajo, 0,14 puntos de PDI, el presidente decidió vetarla declarándole la guerra a las universidades nacionales en todos los frentes y de todas las formas. Es que Javier Gerardo tiene en mente otro modelo de país en el que las universidades funcionan más parecido a las series yanquis, con fútbol americano, poniéndole licor al ponche y metiendo nerds en los lockers, como una guade de vampiros radicales. El problema es que la sociedad argentina en estos últimos 100 años parece que le agarró el gustito a eso de tener una educación superior pública, laica, gratuita y restricta y de calidad. Y por eso el gobierno está con una metralleta de argumentos de lo más variopintos con el fin de bajarle el prestigio a las universidades en la batalla cultural más loca del mundo 3. Y sí, a veces parece un ejercicio medio acrobático rebatir todos esos argumentos, porque es como jugar a las cartas contra un adversario que una mano juega al truco, la otra juega al póker y la otra juega a la casita robada. Igualmente, en una gesta heroica, vamos a tomarnos el trabajo de rebatir algunas mentiras que se dijeron sobre la educación pública superior estos últimos meses, hasta llegar al último y más peligroso disparate, que es que en los claustros universitarios se está gestando un movimiento insurgente que nos llevaría al peor de los mundos, Progresuela, un país donde gobierna Madure. Pero empecemos por un argumento más simple. La idea de que la educación superior gratuita no solo no iguala clases sociales, sino que es injusta con los pobres. Por eso, mejor hagamos la paga. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. Me contó un tío mucho más grande que yo que esto mismo se decía en los 90 cuando el menemismo quería arancelar las universidades. Decían que los estacionamientos estaban llenos de autos 0 kilómetros. Más que nada porque en el 1 a 1 juntabas 3 chapitas de coca y te llevabas una Ferrari. Pero bueno, era otra época.
Y esto reaparece hoy, no lo de las Ferraris, sino lo de que la universidad pública es solo para los ricos. Pero esta semana salió una nota muy buena en Cenital de Juan Manuel Telechea con algunos datos concluyentes. En primer lugar, más de la mitad de los estudiantes de universidades públicas pertenece a sectores medios y bajos. El 70% de los estudiantes universitarios de todo el país son la primera generación de su familia en obtener una educación superior. Este número incluso viene creciendo en forma sostenida desde hace años, contra viento y marea, acompañado por la aparición de diversas universidades nacionales en todo el país. Según Carlos Greco, que es el rector de la Universidad de San Martín, en 1983 había 300.000 estudiantes en el sistema universitario y hoy hay 2,5 millones. Eso es capital humano, no retener alimentos. Y además, si el problema es que la educación se financia con impuestos de los pobres, eso no es un problema de las universidades, es un problema impositivo. Este gobierno, en medio de una crisis brutal, decidió bajar la alícuota de los bienes del impuesto a bienes personales, que es un impuesto que empezás a pagar a partir de tu segunda casa, tu segundo auto y tu segundo caballo de polo, el de jugar picadito con los pibes. Como no hay ningún quórum con el arancel, el gobierno empezó a hinchar con que los extranjeros que estudian en nuestras universidades paguen. Pero esto también fue rápidamente desestimado al salir a la luz que no solo el porcentaje de extranjeros es muy menor, sino que además todos tienen documento y residencia argentina. Si no, no podrían estudiar. Eso quiere decir que pagan todo tipo de impuestos en el país. ¡Pobre gente! ¡Pagan impuestos!, opinó Marcos Galperín desde la otra orilla del río. Así que una vez que fueron descartados esos dos argumentos, la universidad pública es para los ricos y el problema son los extranjeros, apareció la hipótesis de que el tema en realidad es que se patinan la guita porque no hay auditorías. Por eso gastan en corrupción y trabajo sobre el culo de Batman, que a juicio de los libertarios es bueno, pero no tan bueno como el culo de Ludwig von Mises, que cuando doblaba la esquina se daba vuelta todo Viena. Ja, nun zeige ich euch was ganz Besonderes, was noch keiner zumindest von Touristen zu sehen bekommen hat. El gobierno les pide a las universidades que auditen sus números. Las casas de estudio responden que ya hace ese trabajo la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, pero de las filas de Javier Milei responden que no alcanza, que quieren más auditaje. Así que anunciaron que también auditarán las universidades nacionales la Sindicatura General de la Nación, que responde al Poder Ejecutivo, o sea, al Jabo y sus amigos, los locos por la auditoría. ¿Y saben qué? Yo estoy de acuerdo, de acuerdísimo. Es más, creo que falta control, que florezcan 1, 2, 1000 auditorías. Ahora, ¿eso qué corno tiene que ver con el recorte del 40% del presupuesto universitario que hace el gobierno? Es decir, suponte que se patinaban la guita, suponete que se afanaron todo en una universidad, lo descubrís. ¿Qué vas a hacer? ¿Cerrar la educación superior pública del todo el país? De hecho, en su intervención en el Congreso, la patota Bullrich cuenta un caso tremendo en el que se comieron una ciudad universitaria. Se ve que tenían hambre de conocimiento. La Universidad de Tucumán hizo un acuerdo con la empresa Bajo la Lumbrera. Ese acuerdo tenía como sentido armar un fondo fiduciario y con ese fondo fiduciario la Universidad de Tucumán lo que hacía era armar una nueva ciudad universitaria. ¿Sabe lo que hay de la ciudad universitaria? Nada. Se lo comieron todo. Están todos procesados. Están a punto de ir a un juicio oral. Se comieron la ciudad universitaria. Es como que el propio testimonio de Bullrich contradice su propuesta, porque suponiendo que la Universidad Nacional de Tucumán no hacen auditorías, igual están todas las autoridades procesadas. O sea, ya lo descubrieron sin auditoría. Telechea, en su nota de Cenital, también aporta un elemento interesante. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, los gastos de las universidades son un 90% destinados a salarios y el 10% restante al funcionamiento, es decir, limpieza, seguridad, mantenimiento, etc. El hecho de que casi la totalidad sean salarios registrados ya de por sí es una forma de auditoría, dado que el propio gobierno, a través de la AFIP, tiene pleno conocimiento de quién trabaja y cuánto gana cada persona empleada en las universidades. El tema entonces no pasa por las auditorías, no pasa por el nivel socioeconómico de los alumnos, no pasa por la cantidad de extranjeros. Por el lado de las universidades se trata simplemente de un reclamo presupuestario, mientras que para el gobierno es vital romper lo que consideran la fábrica de zurdos. ¿Y qué hace Milei cuando siente que va a ser derrotado? La pudre. En la década del 70 también se tomaban universidades.
Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Ellos quieren generar una revuelta al modelo chileno, ¿no? Que rompieron todo, que destruyeron todo. Entonces, nosotros regulamos las decisiones de acuerdo a los objetivos. Y si quieren molestar a la gente, porque a mí no me molestan, quieren molestar a la gente y quieren hacernos generar un enfrentamiento, no lo van a lograr, porque nosotros tenemos en claro que ellos atrás de esto van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas, con molotovs. A raíz de los incidentes en la Universidad de Quilmes, donde libertarios ajenos a la universidad fueron a una asamblea estudiantil y al ser echados, uno sacó un gas pimienta, una investigación de Guillermo Lavecchia para Tiempo Argentino mostró el chat de un grupo de militancia juvenil de La Libertad Avanza en el que hablaban de organizarse para romper las asambleas universitarias y decían que desde el Ministerio de Seguridad estaban proveyendo de gas pimienta y picanas a gente de la escena. Así lo decían en el chat. Tenés la escena teatral, la escena del freestyle y la escena de libertarios rompasambleas, ¿eh? Esta idea de grupos de jóvenes saliendo a confrontar físicamente contra las huestes violentas que están contra el gobierno y a favor de la corrupción y destruir el país no es ni nueva ni espontánea. Es algo premeditado que está en el imaginario del gobierno y de la derecha en general. El propio Macri lo decía al día siguiente del triunfo de Milei, cuando estaba que se infiltraba el gobierno encima. Hoy hay un mandato popular muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. La derecha lee que el momento en que Macri pierde el rumbo de su gobierno fue después de los incidentes de 2017, cuando se interrumpió por los disturbios en el Congreso la sesión en la que se trataba la reforma previsional. Así como el peronismo lee a Alberto como un tibio, la derecha argentina lo ve así a Macri, como el que quiso y no pudo por no ir a fondo. Por eso, este gobierno hace un culto de la firmeza y va a fondo en todas las disputas, independientemente de si tiene razón o posibilidades de ganar, aun cuando eso signifique el enfrentamiento físico entre fracciones. Como si la propuesta fuera forzar una pelea de las dos Argentinas, la de los ciudadanos de bien y la de los orcos. En este caso, licenciados orcos. Vamos a seguir hablando ahora de Israel y Palestina. Hasta ahora en los programas que tratamos el tema hubo mucho comentario diciendo que no se estaba escuchando con claridad la campana palestina y buscando gente que pudiera hablar desde esa óptica encontré mucho antisemitismo, pero también otras personas organizadas desde la izquierda. Es el caso de Judíes por Palestina, que se presenta como un grupo de miembros de la comunidad judía en Argentina organizándose para rechazar la ofensiva sionista sobre Palestina. Y dicen en nuestro nombre no. Bueno, vamos a hablar con Luciana Alter. Gracias. Luciana de Judíes por Palestina y realmente le hablaba recién a Luciana antes de empezar la nota, que me había costado mucho por ahí encontrar como visiones que expliquen lo que está sucediendo en Palestina y que por ahí sean críticas, que denuncien el genocidio, que sean críticas con el Estado de Israel, pero que a su vez no sean nazis, ¿no? Que también hay como mucho sector que de golpe empezás a hurgar un poco más y estás ahí. Entonces encontré a esta organización que me pareció interesante que pudieran explicar desde el punto de vista de personas que son judías cómo ven lo que está sucediendo. Así que muchas gracias por venir porque es un tema muy complejo y me imagino, antes que nada, lo primero que por ahí como judía debe ser también complejo a nivel comunidad, ¿no? Sobre todo después de lo que fue el ataque de Hamas del 7 de octubre del 23. Sí, totalmente. Es decir, desde que nosotros nos conformamos más o menos como agrupación en el 2021, que hubo en ese momento otra escalada de este conflicto, pero empezamos como a ser más activos a partir de lo del 7 de octubre del año pasado y sí, enseguida empezaron a atacarnos, básicamente a decir que somos falsos judíos que nos odiamos a nosotros mismos, que somos portadores de apellido. Es algo igual que pasa en todo el mundo también. O sea, en Estados Unidos, que hay organizaciones por ahí un poco más grandes, de judíos y judías que están
luchando hoy día por el fin del genocidio del pueblo palestino, se los acusa de lo mismo, digamos. Y obviamente también, algunos más, otros menos, hacia adentro de nuestra familia y nuestra comunidad también. O sea, ha habido rupturas, ahí sí que hay una grieta fuertísima, porque muchos de los compañeros y compañeras de la agrupación tienen familia en Israel. Es decir, entonces ahí es muy, muy concreto las dificultades y las diferencias y se han llevado a rupturas, digamos, familiares. Sobre todo además me contaba una amiga que es activista allá también, que por las ¿Allá? allá en Israel, Ah. que por las características que tuvo el propio ataque de Hamas, muchos de los kibbutz por los que entran son como los kibbutz más de izquierda, más progresistas que había, que eran incluso gente que por ahí laburaba por la integración, o sea, y esas cosas que encima muy rápidamente, al recibir el ataque directamente así, como se alinearon en algún punto con lo que propone Netanyahu, ¿no? En algún punto con lo que está pasando. Bueno, yo ahí siento, es decir, esto de los kibbutz de izquierda, lo de ya pensar en un sionismo de izquierda, a mí me parece un oxímoron. Es decir, porque más allá de la gente en particular, ¿no? Después hay gente, obviamente, hay buena gente en todos lados y hay gente que está reclamando el cese al fuego y un montón de cosas, pero para nosotros y para nosotras, Israel es una fuerza de ocupación colonial. Entonces, no sé cómo se puede ser colonialista y de izquierda. Para mí es una contradicción. Y nosotros nos ponemos de ese lugar. Entonces, nosotros vemos lo del 7 de octubre como fue un acto de resistencia de un pueblo que está luchando contra una ocupación colonial. Como ha habido, lamentablemente, en la historia de la humanidad, un montón de colonias que han ocupado, de potencias coloniales que han ocupado lugares, incluso nuestro propio territorio. Es decir, nosotros también sufrimos una ocupación colonial y también hubo actos de resistencia y una guerra de liberación. Hubo acá, en toda América, de España, hubo en Estados Unidos, hubo en África. Perdón, cuando decís nosotros te referís a Argentina, digamos, la Argentina... Luchando contra la colonia española. Claro. A eso me refiero. No, porque el Nosotros, ejemplo, yo no estaba, ¿no? El Pero- ejemplo que te lleva muy claro también es los pueblos originarios respecto a lo que es, por ejemplo, la También. ocupación de Argentina. En Por algún supuesto, punto también, eso ¿no? también, previo a eso también. Por ejemplo, en Canadá se está dando que la lucha, las marchas y la organización y toda la lucha pidiendo, obviamente, que los países rompan relaciones con Israel y por el fin del genocidio y por el cese al fuego, están muy activas las organizaciones de los pueblos originarios de Canadá. Porque dicen, es lo mismo que nosotros. Los originarios son los palestinos, le están haciendo a los palestinos lo que les hicieron a nosotros acá en Canadá. Entonces, desde ese punto de vista, esto de, bueno, los kibbutz de izquierda, a mí me parece que, Igual, que es un poco contradictorio en más ese allá sentido. de- Pero sí. más allá de la gente, ¿no? Sí, sí, Acá no sí, estoy sí. juzgando a tal o cual persona que estaba ahí, pero creo que las ciudades y los pueblos y los kibbutz, por más que los kibbutz en su momento se plantearon como organizaciones comunitarias y socialistas, de nuevo entre comillas, porque me parece contradictorio ser socialista y colonialista, pero hoy ni siquiera son esos ya los kibbutz. Y hay muchos kibbutz que son incluso nuevos, no son los viejos kibbutz de aquel momento. Pero incluso los viejos kibbutz de aquel momento, mucha gente dice, bueno, en el 48 o en la década del 50, cuando se instalaron esos kibbutz, eran de izquierda. Bueno, entre el 47 y el 48, que fue la Nakba, lo que el pueblo palestino llama su catástrofe, su Shoah, su holocausto, corrieron... En el 48 cuando se funda el Estado de Israel. Sí, pero empieza antes, porque en realidad, o sea, en mayo del 48, Israel declara su independencia y la fundación del Estado, pero ya en el 47, unas milicias que hoy se podrían llamar terroristas, del Irgun y otras milicias que organizaban los sionistas, empezaron a desalojar pueblos, y hay gente que hoy, el día de hoy, tiene la llave de su casa colgada en el cuello, porque la echaron de su casa con lo que tenía puesto. Entre el 47 y el 48, 750.000 personas fueron echadas de sus pueblos y de sus casas y nunca más volvieron. Hoy en día la gente, uno dice la Franja de Gaza, nació en la Franja de Gaza. Un montón de gente nació en la Franja de Gaza, pero un montón de gente no nació en la Franja de Gaza. Llegó a la Franja de Gaza como refugiado de otras partes del territorio palestino, de las que fue expulsado por, en su momento, estas milicias paramilitares y después ya constituido el Estado de Israel. No hubo ningún tipo de integración en algún punto, porque vos, por ejemplo, podés mencionar ese caso de Canadá, podés también mencionar, o hablamos del tema argentino respecto a pueblos originarios,
hubo una cuestión de por lo menos ciudadanía, aunque fuera una ciudadanía que después con una especie de discriminación de hecho Acá decís. en Argentina, pero digo, fueron ciudadanos argentinos, después los pueblos originarios, o sea, los integrantes de los pueblos originarios. Los que quedaron. Claro, no, está Sí. bien, digo, pero en ese caso no pasó lo mismo en Israel, digamos, no son ciudadanos, o sea, los palestinos que de golpe quedaron adentro fueron expulsados y no quedaron como ciudadanos israelíes. A ver, los palestinos que están, hay una población árabe palestina en Israel, pero son una especie de ciudadanos de segunda, digamos. Y después lo que hay son estos dos territorios separados entre sí, o sea, imagínate, dos territorios, es como de repente Argentina es Buenos Aires y Córdoba, y en el medio no puedes pasar. O sea, la Franja de Gaza que está desde hace 20 años, todas sus fronteras completamente controladas por Israel, incluso el mar. Es decir, hay barcos, los pescadores no pueden ir más de creo que 10 millas y después hay un barco israelí que impide que puedan salir por el Mediterráneo. Después hay una frontera con Egipto que está totalmente arreglado con Israel y las otras fronteras las controla Israel. Nada entra y nada sale de la Franja de Gaza si no lo autoriza Israel. Y después tenés lo que nosotros llamamos los territorios ocupados, lo que muchas veces se llama Cisjordania, que cada vez están más atomizados, porque lo que muchas veces no se dice es que desde el 7 de octubre para acá, los territorios ocupados en Cisjordania han estado avanzando muchísimo lo que se llaman los colonos, que son como una especie de fuerza de choque. De ocupación, en realidad. De ocupación, sí, una fuerza de ocupación, una fuerza de choque que son de la población más extremista de derecha, más colonialista, más fuertemente y más racista de Israel. Mira, por ejemplo, estaba repasando unos datos antes de venir para acá y decía que del 7 de octubre para acá a estos colonos de Cisjordania, el Estado de Israel les había dado 150.000 armas nuevas. Entonces, estos colonos, que ya hay colonias ilegales, que no es que yo digo que son ilegales, la ONU dijo que son ilegales, ¿no? Sí, Porque la ONU hace poco pidió que retrocedieran sobre las por colonias eso, hay un argentinas. montón por eso le hicimos territorios ocupados. Colonias ilegales, han avanzado en más colonias ilegales, y lo que muchas veces no se sabe es esto, que para ir de un pueblo a otro, en Cisjordania, por ejemplo, no hay libre acceso. Tienen que pasar por estos puntos de control, estos llamados checkpoints, que son una humillación diaria y constante hacia los palestinos. Es decir, en el cual a veces están 3 horas, 4 horas en un checkpoint, a veces los desvisten, a veces no, a veces los dejan pasar, a veces no. Todas las festividades judías, los checkpoints cierran, entonces si vos tenés que ir a trabajar a otro pueblo, no podés. No podés. Y después los territorios ocupados están divididos en 3 áreas, A, B y C, que tienen diferentes niveles de control del Estado de Israel. Y ya antes del 7 de octubre había habido muertes y violencia en Cisjordania, donde no están organizaciones como Hamas, por ejemplo. Con lo cual, lo de Hamas, que esto es por Hamas, es una excusa. Además, bueno, no sé cuánto vos viste, por ejemplo. Está bien, pero por ahí definiste vos como el ataque del 7 de octubre como un pueblo levantándose. O sea, Hamas es representativo de Palestina. Bueno, es representativo. Hasta donde yo sé, sí. O sea, yo no estoy ahí, no voy a hablar porque son dos facciones, digamos. No voy a También hablar por todos los palestinos en las Palestinas, Claro, pero tenés la Organización de Liberación de Palestina, tenés no me está saliendo ahora el otro, digamos, la parte política que hoy gobierna Cisjordania, digamos, que es... Al-Fatah. Sí. Al-Fatah. Que tiene una política distinta a Hamas. Por eso te preguntaba, digamos, cuando vos tomás como el ataque de Hamas como algo como representativo del pueblo palestino en general. Mirá, Hamas ganó las elecciones. En un momento después no hubo más elecciones. Después sí. Lo que nosotros podemos decir es que no es solo Hamas, primero, son varias organizaciones de la resistencia palestina que están en Cisjordania. De la información que a nosotros nos llega, que hay encuestas que al parecer tienen apoyo. En Cisjordania, donde gobierna, entre comillas, Al-Fatah, porque no gobierna sobre todo su territorio. Claro. También hace muchos años, no recuerdo ahora exactamente el número, pero también hace muchos años no hay elecciones. Y lo que se dice es que no quieren llamar elecciones porque tienen miedo que ganen las elecciones grupos más radicalizados. ¿Pero por qué más radicalizados? Porque la situación es desesperante. Es una humillación diaria. Hay 10.000 palestinos presos afuera de Gaza, es decir, en los territorios ocupados en Cisjordania, y son presos que están, ellos le dicen detención administrativa. Por la detención administrativa te pueden tener hasta 40 días sin que te vea un abogado, sin ningún tipo de causa. Hay denuncias, pero no solo denuncias, hay videos de que ha habido violaciones sistemáticas por parte de soldados israelíes a los presos que hay
tanto de Gaza como de Cisjordania. Es decir, es una humillación constante. Por lo tanto, bueno, no sé, me parece que peor sería que no hicieran nada. O sea, que no hicieran nada. ¿Qué es lo que se espera? Que se dejen morir. Porque en definitiva, una fuerza ocupante, una colonia, va esto de que hay un peligro constante, ¿no? En Israel, esto de que la población, a veces, bueno, los medios que lo único que muestran es desde el lado de Israel, ¿no? Ay, bueno, y la población fue y se tuvo que meter en un búnker. ¿Y cómo viven en Israel? En Argentina no podríamos entender nunca. Por supuesto no podríamos entender nunca porque obviamente estamos en esa situación. Pero bueno, efectivamente, si vos sos una fuerza de ocupación, vas a vivir en peligro hasta que o te vayas o termines de derrotar por completo a ese pueblo al que le quitaste la tierra. Y por suerte, el pueblo palestino todavía sigue resistiendo. Es decir, lo único que hace que el pueblo palestino hoy no haya desaparecido es su fuerza inconmensurable y sus ganas de resistir y de vivir y de mantener su cultura. Cuando nosotros hablamos de genocidio, uno puede decir, bueno, si el genocidio empezó no el 7 de octubre, pero también uno lo puede ver como un proceso. Y no tiene que ver solamente el genocidio, porque muchas veces dicen, que dicen los de Israel, ¿no? Que una cosa, además, una cosa es lo que dicen para afuera y otra cosa es lo que dicen para adentro. Para adentro son mucho más crudos en lo que dicen. Pero para afuera dice, ¿cómo va a haber un genocidio si hay un montón de palestinos? ¿Cómo va a haber un genocidio si hay más que hace 20 años, si se reprodujeron más? No se trata solamente de la exterminación total, un genocidio. Es decir, la legislación internacional plantea que un genocidio tiene que ver con matar a un gran porcentaje de la población. O un porcentaje, ni siquiera gran porcentaje. Claro, meterse con sus problemas de reproducción. Acá en Argentina hubo un genocidio y no necesariamente tiene que ver con... Exacto, sino que vamos a decir que no hubo un genocidio con los 30.000 desaparecidos. Matar un grupo de personas, claro, matar un grupo de personas por unas características. Y ya que traes a colación lo de Argentina, me parece importante no caer en lo de los dos demonios. Porque me parece que mucha gente, bueno, que plantea esto está mal, pero no, igual a una cosa y otra, son malos los dos. Me parece que no es comparable. Así como no es comparable la violencia que hubo de las organizaciones armadas en Argentina contra los militares con la violencia ejercida del Estado a esas organizaciones, me parece que tampoco es comparable lo que está haciendo una fuerza de ocupación hace 80 años. Porque Israel se inventó de la nada. Es decir, eso vos, o sea, o por tu posición, ¿no? O lo que piensan ustedes puntualmente, es que no hay motivos como para que exista un Estado de Israel puntualmente ahí, en el sentido de que, qué sé yo, uno puede leer, estaba viviendo gente judía que... Estaba viviendo gente judía que estaba lo más bien, 2000, ¿no? digamos. O sea, había gente judía, había gente árabe y musulmán y había gente árabe y cristiana. Claro, en un territorio ocupado en general que también es un poco difuso, porque si no, me parece que también si no se lee que había un Estado palestino que de golpe es irrumpido por una fuerza de ocupación, era un territorio que viene de colonias desde, no sé, los romanos, el Imperio Turco Otomano, los ingleses. Si nos vamos más allá en el... Si nos vamos tanto... O sea, te llevo hasta rápidamente hasta los ingleses. Primera Guerra Mundial, Imperio Otomano. Claro, claro. Sí, o sea, de los bien. turcos pasan los ingleses, digamos, después de Primera Guerra. Termina la Primera Guerra Mundial. Es un territorio ocupado históricamente, Claro. con lo cual, por eso, o sea, viste, Sí, existe por eso. cierto basamento. Para mí, irnos a 2000 años, la otra vez veía un videíto pro Palestina, medio en chiste, en la cual un romano le tocaba la puerta a un inglés y le decía, yo estuve acá hace 3000 años, dame tu casa. No, 3000 años no vamos a ir. Pero sí, Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial y cae el Imperio Otomano, ese territorio pasa a llamarse Mandato de Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial, los países colonialistas lo que hacen es que, como quedaba medio mal seguir teniendo colonias, porque además la guerra fue porque Alemania quería más colonias, empiezan a decir, no es una colonia, es un mandato, ¿no? Entonces crean un par de mandatos. Y bueno, sí, es eso, ¿no? Es como el gobierno de Alberto Fernández. No es una colonia, guiño, guiño, es un mandato, crean este mandato de Palestina, ¿no? Donde había una población árabe, mayormente musulmana, pero también, como decía antes, árabe y cristiana, había judíos también, que hacía un montón de generaciones que estaba ahí, independientemente de quién gobernara. Independientemente de si arriba estaba el Imperio Otomano o el Imperio Británico, había gente que estaba ahí hace cientos de años, con continuidad, digamos. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y todos los horrores del nazismo salen a la luz, de alguna manera ahí empieza a cobrar un poco más de fuerza la idea del sionismo. Que la idea sionista no era una idea mayoritaria y no lo fue durante mucho tiempo en la comunidad judía. Porque la idea sionista de que los judíos necesitan una nación
tenía algo intrínseco que a mucha gente de la comunidad judía no le gustaba, que era lo siguiente. Vos, judío, que naciste en Polonia, vos, judío, que naciste en Alemania, vos, judío, que naciste en Argentina, en realidad no sos argentino. Te tenés que ir a otro país, a un país de los judíos. Y si lo ves, es un poquito antisemita eso, ¿o no? Mucha gente se quería integrar a sus países, no quería no ser considerado También ciudadano fue de su pensado país. como un resguardo, ¿no? En el sentido que muchas veces los judíos fueron expulsados de distintos países de Europa y estuvieron boyando por ¿Y distintos resguardo países de de quién? Europa. ¿De quién hay que resguardar a los judíos? No, digo, de que los propios No, países no de te lo Europa digo a los vos, expulsaban, pero digamos. te quiero eso. decir, los persiguen en Europa, hay pogromos en Rusia, el holocausto, la Shoah, como lo quieras llamar, en Europa, los nazis. Sí. ¿De quién hay que resguardar a los judíos? ¿De los árabes? No, de los... No, ya... O sea, de los pero europeos, te digo, precisamente. pero se presenta como que, bueno, y de repente ahora hay que resguardar a los... Bueno, pero ¿por qué? Resguardalos, o sea, fíjate, no seas más antisemita, no los mates más, no hagas más pogromos, integralos. Es decir, era un problema europeo el problema del antisemitismo. No era un problema de ningún otro país en ese momento. Bueno, de ningún país, estoy exagerando, que hubo un pogromo en Buenos Aires, por ejemplo, en la Semana Trágica. Pero te quiero decir, era un problema europeo y que se lo tiraron, de repente lo metieron en Medio Oriente, en el mal llamado Medio Oriente, y de repente ahora se tiene que hacer cargo. Los palestinos tienen que ser echados de su casa porque en Europa persiguieron a los judíos. Si lo pensás un poco, no tiene mucho sentido. La parte religiosa es una excusa. El sionismo no es un movimiento religioso. El sionismo es un movimiento político, secular, que va a utilizar algunos aspectos religiosos para justificar meterse ahí en el medio de Medio Oriente. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Inglaterra y Estados Unidos los bancaron tanto? Bueno, porque querían tener un aliado de ellos ahí en el Medio Oriente. Y se lo presenta, incluso si vos ves las organizaciones que empiezan a llevar judíos de diferentes partes de Europa antes del 48, o sea, en los 20 y en los 30, tienen nombre de colonial, sionismo colonial, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre en inglés, pero es claro que es colonial el problema en ese momento. Y bueno, ahora te lo quieren vender como que es algo religioso, te lo quieren vender como que es algo histórico, te lo quieren vender como que es complicado. Para mí, la verdad, no es complicado. Hay una colonia, creo que las colonias están mal, por más que tengan fuerza militar, hay por más que ganen, me parece que está mal. O sea, yo la verdad, interiorizando el conflicto, da la sensación de que hay una discusión muy de origen ahí, que es que cuando un territorio pertenece a una persona que en algún punto lo sostiene con los chumbos, ¿no? Y que en general todos los estados había gente que estaba ahí todos los estados termina pasando eso en algún punto. Es decir, como, bueno, perfecto, o sea, uno defiende que no existe el Estado de Israel, entonces, bueno, obviamente, la Patagonia ya tenés que empezar a entregar territorio, tenés que empezar... Yo estoy a favor, ¿eh? Ya sé, para mí la Patagonia es de los entiendo mapuches. que estás a favor, por eso entiendo que estás a favor, pero por eso también hay como toda una discusión que entra en una zona gris, ¿no? Ahí en el medio, ¿viste? En donde decís, bueno, obviamente vos tomás la totalidad. Hay otra gente que piensa que pueden existir dos estados y que habiendo por ahí un... ¿Pero quién quiere que haya dos estados? Todos los que dicen que quieren que haya dos estados hicieron todo un por montón de gente quiere que haya dos estados. No, creo que la los mayoría de la tienen comunidad judía quiere que haya dos estados. Yo no creo. O sea, digo, en el sentido, en teoría pareciera haber una derecha todo, judía muy fuerte todos de los Netanyahu que quiere que intentos. haya un estado. Un sector palestino... Pará, quiere que haya un estado, quiere que los palestinos desaparezcan. Desaparezcan, perfecto. Hay un sector de palestinos que quiere que los judíos se vayan o desaparezcan, lo que fuere, digamos. Pero que quiere que haya un estado... Pará, no. Ok. No es contra los judíos. O sea, no es contra los judíos Irán, no es contra los judíos Hamas. A ver, nosotros y nosotras, de judías por Palestina, tenemos muy en claro que el problema acá, y uno de nuestros lemas, digamos, por así decirlo, es que judaísmo no es lo mismo que sionismo. Porque Israel, lo que te decía antes, esto de que ellos son un movimiento político secular que toman ciertos aspectos religiosos para justificar que hace 2000 años la Biblia dice no sé qué. La Biblia no es una referencia histórica fiable. Para algunas cosas sí, pero no para todo. Bueno, la verdad. Y ellos se plantean como que son los representantes de todos los judíos y las judías del mundo. Y dicen que hacen esto en nombre del judaísmo. Y somos muchos los judíos y las judías que no somos sionistas, que no nos vemos representados por el sionismo,
Y yo personalmente nunca estuve, pero varios compañeros y compañeras de la agrupación que estuvieron en Israel, que fueron a los territorios ocupados, incluso gente cercana a la agrupación, que es de Palestina, que es de Gaza, que está acá viviendo en Argentina, nos dicen, mirá, no es así. Un compañero, por ejemplo, siempre cuenta, él era sionista, va a Israel a conocer a su familia. Y ya ahí empieza a dudar un poco de la narrativa sionista. Entonces le dice a su familia que va a ir a Cisjordania, a los territorios ocupados. No puedo decir, le dice su familia. ¿Por qué no? Porque te van a matar. No, ¿cómo me van a matar? Te van a matar, te van a matar. Bueno, yo voy a ir igual. Bueno, va, no lo matan, habla con la gente, o sea, porque volvió, ¿no? Va, habla con la gente, no hay un odio hacia no es un problema religioso, es un problema colonial. Si hubieran ido los franceses ahí, los palestinos estarían luchando contra los franceses. Pero mirá esto, vuelve y le dice a su familiar, a su tío, fui, no me mataron. Mentira, no fuiste. Si hubieras sido, estarías muerto. Entonces, no le cree que fue, porque el lavado de cerebro que sí hay en Israel es, ellos nos quieren matar a todos. Incluso, fíjate, con el tema de Hamas. Cuando surge Hamas en el 87, en su declaración inaugural, digamos, están por la destrucción del Estado de Israel, ¿no? Que eso no significa matar a todos los judíos, tampoco, ¿eh? Pero después renovaron sus... bueno, tampoco son una banda, no. No. Una voice band, jamás, ¿no? O sea, pero te quiero decir... No tiene una buena onda. Ellos cambian su programa y están por los dos estados con la frontera del 67. ¿Alguien lo dijo? ¿Escuchaste que alguien diga eso alguna vez? Por supuesto que no, porque no se trata de dar la información correcta. Jamás está con los dos estados. Jamás está con los dos estados. Nosotros estamos con una Palestina única. Laica, Claro. y que puedan vivir todos Me en parecen en unos comunidad. traidores lo de Hamas. No, pero No, por supuesto no, que obviamente que no, pero Hamas está con dos estados, o sea, está por la solución de dos estados. ¿Cómo era la del 67, la situación fronteriza? Porque entiendo que en el 48 era La cuanto situación más del 67 territorio tenía Palestina, después hay un ataque de Mirá, países árabes a Israel. Sí. Israel, a partir de eso, toma más territorios, entrega algunos, como el Sinaí a Egipto, etc. Egipto también es un actor del que se podría hablar, que en algún punto, en general, como medio que las balas le tocan de costado, pero es bastante... Fue un actor muy importante. Hoy es un actor importante del otro lado, digamos. Muy acercado. O sea, muy aliado. Muy terminado aliado de Israel también, Sí. ¿no? Porque en general muchas O veces sea, se hace la diferencia. en la división que hace la ONU, Sí. que es una división unilateral, porque de nuevo, o sea, viene la ONU con Inglaterra, Estados Unidos, y dice, che, bueno, a partir de ahora, la mitad, el 55% Sí. del territorio le dan a una población judía que era el 30% en ese momento. Porque en la primera parte del siglo XX crece un montón. O sea, los sionistas ya empiezan a mandar gente, ¿no? Gente que no había nacido ahí. O sea, gente que había nacido en Rusia, gente que había nacido en Polonia, gente que había nacido en diferentes países. Entonces, unilateralmente se decide que se parte y le dan al 30% de una población extranjera el 55% del territorio. Eso ya de por sí está mal. Después está lo que te decía antes, que antes del 48 ya empiezan a echar palestinos que se van a ir refugiando en lo que va a terminar siendo la Franja de Gaza. Después de lo que Israel llama su declaración de independencia, sí, ahí varios estados árabes le declaran la guerra, pero no con la intención de destruir Israel, sino con la intención de decir, estos que vienen avanzando, van a querer avanzar mucho más de lo que la ONU estableció. Y después sí, hay varios conflictos en los cuales Israel avanza y en un momento retrocede. Entonces, ya aceptar las fronteras del 67 es una gran concesión. Aceptar las fronteras del 67 ya es entregar una gran parte del territorio. ¿Cómo era la frontera del 67? En algún punto no tenemos O sea, un son mapa las- acá, pero digamos, tenés de un lado Gaza, del otro Cisjordania. Pero mucho más que ahora. O sea, O sea, Gaza y el igual, triángulo ese que- pero sobre todo Cisjordania mucho más grande, mucho más unido. Hoy está todo, si ves el mapa, hay un mapa muy famoso que se viralizó, que está como en verde y celeste, que se va mostrando cómo va avanzando, cómo va creciendo Israel. Con el tema colonos. Claro, y ahí se ve que los territorios ocupados de Cisjordania están totalmente atomizados, ¿no? En la frontera del 67 está mucho más unida esa parte. Eso ya es una concesión. Y eso nunca avanzó. Yo creo que Israel no quiere eso. Yo creo. Eso es lo que dice Israel. O
O sea, porque lo que te decía antes, para afuera dicen una cosa, pero para adentro, las cosas que dicen para adentro son barbáricas. Igual, por lo que yo tengo entendido, tampoco conozco Israel, pero Israel por ahí a veces se habla como un grupo unificado, pero Netanyahu estaba muy acorralado políticamente en los últimos tiempos, antes del ataque de Hamas. Y hay un sector que quiere en realidad 2 estados y bajar un poco las tensiones, así, no es tan... no discrimina tanto, no está a favor del apartheid ese, no, o sea, pareciera haber gente que no está de acuerdo dentro de Evidentemente Israel. hay gente que no está de acuerdo con matar a todos los palestinos. Eso está claro. Pero todos los que han gobernado Israel desde el 48 para acá han hecho todo lo posible porque no haya 2 estados. Eso es lo que te quiero decir. No estoy hablando de la gente. Aún Rabin y por gente que fue asesinada precisamente por ser blando con los palestinos, ¿no? Bueno, está bien. Poner O sea, el caso Rabin, ese que lo asesinaron. Bueno, pero decir, el establishment, ponele, independientemente de una persona que gobierne, no hay una intención de los 2 estados. Entonces, lo que te quería decir, esto que te estaba diciendo, que para adentro las cosas que se dicen son realmente de un nivel de racismo. Y además hay algo que no sé si vos lo viste o si el resto lo conocen. Hace pocos días, por el aniversario de lo del 7 de octubre, Al Jazeera sacó un documental sobre los crímenes de guerra. Seguro 1 hora y 20. Yo no lo pude ver de corrido todavía. Vi 15 minutos, tuve que parar, y otra media hora. Todavía no lo pude terminar de ver. Pero hay una parte, hay un aspecto muy significativo, que es cómo los soldados filman videos adentro de la Franja de Gaza, que el nivel de desprecio y de racismo que tienen hacia los palestinos es realmente significativo. Y no es un soldado y no son 2 soldados. Y ellos propiamente lo suben a sus redes sociales. Entonces se ve desde que entran, por ejemplo, ellos dicen, estamos contra Hamas, ¿no? Matamos a 40.000 personas porque estamos buscando a Hamas. Bueno, los soldados suben videos donde el entran argumento es que muchas veces ponen búnkers en hospitales, búnkers en escuelas, bueno, entonces por eso... Todas las veces que lo dijeron se demostró que era mentira. La versión oficial de Israel es que Israel avisa, vamos a bombardear este lugar porque hay un búnker de Hamas, y entonces avisa con tiempo y 5 bombardea minutos. con tiempo. Sí. Eso Hasta ahora, lo que han demostrado, ellos mismos subieron un video cuando fue supuestamente en el hospital de Al-Aqsa que había un búnker de Hamas, era mentira. O sea, el video propio que muestran ellos es una vergüenza. El video que muestra el propio ejército de Israel. Pero estos videos, te digo, entran a las casas y rompen todo. Se roban la plata, tienen una obsesión, por ejemplo, con la lencería de las mujeres palestinas. Entonces abren los cajones, se ponen la lencería, filman videos. Después hay un montón de, por ejemplo, fotos, hay todas investigaciones que en sus fotos de Tinder los israelíes están sobre escombros, súper armados, o incluso fotos de Tinder con palestinos desnudos, amordazados, le están pisando la cabeza. Todo eso lo publican ellos, digamos. Sí, es muy, muy fuerte. O sea, realmente recomiendo ver ese documental con la reserva del caso, digamos. Pero es realmente muy, muy fuerte y lo que demuestra es que no es algo de uno que se le fue la mano, digamos, como podrían decir acá, ¿no? En la dictadura que decían, bueno, a algunos se les fue la mano. No, es una política de Estado, es una política de racismo, es una política etnocéntrica, es una política de destrucción. Y el otro día estaba viendo en las redes sociales, hay un médico canadiense, se llama Gabor Maté, que sus abuelos desaparecieron en Auschwitz. Desaparecieron, mirá lo que digo. Fueron asesinados en Auschwitz, sí, se me mezclaron los conceptos. Y me llamó mucho la atención el otro día porque él decía, estamos viendo Auschwitz por TikTok, decía él. Porque si los nazis hubieran podido hacer videos, hubieran sido estos videos. ¿Qué hay de la declaración? O sea, sé que hay presentaciones para que sea declarado genocidio en Naciones Unidas. ¿En qué está todo eso, sabes? Mirá, sí, fue en la Corte Internacional de Justicia. Está en el medio de la nada. O sea, en un momento le dijeron a Israel, tenés que cuidar que no haya un genocidio. Es decir, hay una presentación por parte de... Como si fuera sin querer, digamos. No, más como si no fueran ellos los que lo están haciendo. En un momento le dieron tienen un mes para no sé qué. Pero bueno, ahí también está el doble juego y la doble vara de Israel. Ellos dicen, bueno, la ONU nos creó. Bueno, pero ahora la ONU te la pasas por el culo. Todos los 2 días se pasas por el culo la ONU. De hecho, repasando de nuevo los datos,
es el conflicto, por decirlo de una manera, en el cual han asesinado a más personal humanitario en este siglo y en el anterior, creo que también. La cantidad de gente de la ONU, de la UNRWA, que es una agencia especial de la ONU para Palestina, casi 200 periodistas asesinaron ya, trabajadores humanitarios, de todo tipo. Entonces, bueno, esto lo de la Corte sirvió, me parece, en su momento para que se sepa un poco y qué sé yo, pero bueno, la realidad es que acá también los medios no te pasan nada, no te pasan una sola cosa. Y el tema es que Israel, mientras siga teniendo la platita y las armas de Estados Unidos, porque uno piensa, bueno... Ya no es un ente autárquico, porque en general muchas veces se lo vincula a Estados Unidos, pero ahora me parece que va solo Israel. ¿En qué sentido autárquico? En el sentido geopolítico, en el sentido o de sea, que es autárquico Israel ya desarrolla su propio armamento, que... exporta armamento al mundo. De hecho, nosotros compramos cámaras de seguridad israelíes. Sí. O sea, Israel ya es una potencia bélica sola, no es que necesita de Estados Unidos. No, no es la situación colonial de Inglaterra. No. Israel exporta tecnología militar, eso sí. Sí. ¿Y por qué es tan importante la tecnología militar israelí? Porque está probada en el campo. O sea, ellos te venden algo y te dicen, esto funciona. Mirá, yo lo probé acá, acá y acá. ¿Sí? Lo cual es horrendo. Pero la cantidad de miles de millones de dólares que le da anualmente Estados Unidos y armas a Israel, si no se las diera, no sé si podrían seguir bombardeando como bombardean. De hecho, está teniendo muchos problemas económicos en este momento Israel. También porque hay una campaña que se llama de BDS, de boicot y desinversión a Israel, que es algo que por ahí tiene más peso en otros países, en países como Estados Unidos, incluso en los países de Europa, que ha hecho que muchas empresas dejen de comerciar con Israel. O, por ejemplo, ahora Colombia, que es el principal vendedor de carbón a Israel, le dejó de vender carbón. Entonces, bueno, pero el principal sostén sigue siendo Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Pero sí, es autárquico en el sentido de que creo que no es que llama a Biden todos los días y le pregunta qué hacemos o qué no hacemos, pero si Estados Unidos le corta el chorro, esto no sigue, digamos. Gracias, Luciana. Gracias. Por nada. Y nada, te felicito por la valentía, además de que sé que esto debe costarte bastante en términos personales también. Creo que me voy a comer bastante puteada después de esto. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver los comentarios que nos dejó el programa sobre el lanzamiento de Cristina del PJ, que siempre arrancan con alguien muy inteligente como Gerardo Rudi, que dice: en vez de país de boludo, podría llamarlo Zurdolandia este programa. Eso es lo que dice el emoji, lo último. Aje Escudero no sé si habla de Milei o habla de mí, pero dice: ya no causa gracia, cansó, se tiene que ir. Después están los sensibles pro Maduro que dicen: ya arranca bardeando a Venezuela este tuerto, cada vez menos ganas de mirar a este payaso sin gracia. El chiste puntual era que PDB empieza en abril, antes que la estrella de Navidad en Venezuela. Terrible ataque, tiembla Maduro. Freddy Villar dice: deja la merca, te está haciendo concha y bañate. Uno, no tomo merca. Segundo, voy bañado al programa. Tercero, el anterior, porque justo estaba tomando un medicamento, lo hice con Coca-Cola. Bueno, vamos un poco entonces con los mensajes más conspiranoicos, que siempre me encantan y siempre están presentes, a veces más, a veces menos. Pero este de Soy 33 es espectacular, dice: todo Sarasa, CFK y AF son los responsables del terrorismo de Estado en 2020 y el humanicidio perpetrado entre 2021 y 2023. Esto último continúa en el gobierno de Zuley. Yo no hablo de política, sino de la verdad, que es irrefutable. UCC 1-308. Excelente, 33. Después están los cristinistas sensibles, como Diego González, que dice: innecesario tanto chiste contra Cristina en los tiempos que vivimos y con todo lo que está haciendo el gobierno de derecha que estamos sufriendo. Jamás te vi haciendo un video hablando así de la rusa, ni cuando llamó a votar en blanco sabiendo que podía pasar lo que está pasando hoy en día. ¿Querés que te cuente algo, Diego? La rusa no viene al programa porque está ofendida por los chistes que hacemos de ella. Bueno, son todos sensibles, viejo. Si se lo van a tomar así en la política argentina, no se puede. Seguimos con loquetes. Argentino Orlando Montenegro dice:
Che Guevara canta bien. Como Paloma, la canción más argentina. Si no llores por mi Argentina, escuchen y a llorar si querés. Evita o evitar a Cristina. Los machirulos tiemblan porque será. Vamos por izquierda con Grabois, Bregman, Axel Cristina. Clarísimo. Qué conductor del carajo, argentino Orlando Montenegro. Franco Sinali tira una pregunta al universo y dice: ¿China no funciona? Buenísimo, Franco. Y también hay recuerdos sensibles como lo de Juan Pablo Marifil, que nos dice: una vez, mi ex me recomendó este canal y acá sigo. Me agradaría mucho si le pasan este mensaje. Hijo de puta, acá sigo viendo el programa que veíamos juntos mientras nos chupábamos la pija. Espero que te pase lo mismo con el actual, pedazo de pelotudo. Mil gracias por el contenido súper interesante, lo sigo siempre. Súper interesante si se estaban practicando sexo oral mientras venían el programa. ¿Qué le podía quedar? Un mensaje de democracia, al fin, de alegría, dice Herfresh, dice: soy más de derecha que un milico, pero mando mi aporte único porque este programa es buenísimo. Me muero de risa, y eso que no piensan como yo. Abrazo desde Córdoba. Y le responde Maracucho Libertario, dice: yo soy libertario y solo lo veo por los chistes. Está bueno ver canales diversos, dice Full Access. Si uno se quedaba solo con los canales libertarios se vuelve termo. Pero gracias, amigos liberales, gracias. Al final son menos sensibles que los cristinistas. Bueno, y te cuento los de Maduro, que son terribles. Atiendo Incel, dice: Simonetti operando contra CFK. ¡Ja! Y encima mangueaguita para hacerlo. Exacto. Si querés destruir a Cristina tal como propone este canal desde siempre, podés entrar a este QR o en paisdeboludos.com.ar. De verdad es importante para nosotros. Nos permite sostener este programa que ya lleva 7 años. Así que muchas gracias si pueden. Bueno, muchas gracias por haber llegado al final de País de Boludos. Nada, nos vemos. Quedan pocos programas. Quedan pocos en octubre, pocos en noviembre. Igual si se quieren suscribir, lo agradecemos. Si quieren aportar, también lo agradecemos. Y nos reencontramos el domingo de la semana que viene.